Okay, please resume your seats, and we are ready to start again. Thank you for keeping short the coffee break, but we have two more five more presentations that we have to listen before lunch. Now I take the floor to Professor Rafael Rubio, and he will talk about knocking on the Parliament's door. Please, Professor Rubio. Thank you. Buenos días a todos. Y bueno, la idea de la presentación es una visión un poco más general de la que estamos viendo hasta ahora, ¿no? O sea, como profesor de Derecho Constitucional, mi idea es ir un poco más desde la perspectiva fundamentalmente de la información y la transparencia, hasta qué punto, o sea, analizar hasta qué punto las webs de los parlamentos pueden acercarse más al ciudadano, ¿no? Y quería empezar con esta imagen de la puerta del Congreso de los Diputados, que es una puerta que todo el mundo ve porque es la referencia simbólica, por decirlo de alguna manera, del Congreso de los Diputados, con los leones, que es la imagen iconográfica que todo el mundo tiene en la cabeza, pero que se abre en circunstancias excepcionales, cuando la visita el rey y en algunos momentos más, muy pocos a lo largo del año, ¿no? Es una puerta que de una forma u otra, todo lo que simboliza también lo cierra en ese sentido, ¿no? En el sentido de aislar al Parlamento de los ciudadanos y abrirse de vez en cuando, ¿no? Cuando las jornadas de puertas abiertas que se celebran todos los años. Y en ese sentido quería empezar a hablar de esa necesidad de abrir las puertas del Parlamento, ¿no? Sabemos, y todos sabemos, que cuando se abren las puertas de una casa que lleva mucho tiempo cerrada, pues suele estar llena de polvo, te obligas a limpiarla, pero yo creo que es una necesidad. Y es una necesidad ahora que, por decirlo de alguna manera, todos los que estamos aquí estamos de cumpleaños, ¿no? O sea, revisando un poco las primeras experiencias de webs parlamentarias, podríamos decir que el e-Congress cumple 15 años, ¿no? Algunas cifras de los primeros inicios del uso de Internet, o sea, del uso de las webs en los parlamentos, nos hacen plantearnos 15 años después las cosas, yo creo que con un poco de perspectiva, ¿no? Hay una mala noticia, entre comillas, en el sentido de que llevamos 15 años y yo creo que todavía tenemos muchas cosas que decidir, como cualquier persona que tiene 15 años, que tiene la vida por delante y muchas decisiones que tomar o muchos aspectos, por decirlo de alguna manera, que no están resueltos. Siento no haber traducido el chiste, pero el chiste viene a decir un poco eso, ¿no? O sea, podríamos decir que la vida de los parlamentos, que el estado de la madurez de las webs parlamentarias ha llegado, ¿no? O sea, que llevamos mucho tiempo haciendo experimentos que de una forma u otra han funcionado bien y nos han servido para aprender mucho, pero ahora que nos estamos acercando a la madurez, yo creo que es el momento de empezar a pensar con bases firmes o con bases sólidas cuál es el uso o para qué, por decirlo de alguna manera, pueden servir las webs parlamentarias, ¿no? Se planteaba antes, pues citando Wire, pues eso de que la web está muerta, de que vamos hacia las aplicaciones, pero yo creo que no es así. Yo creo que la web parlamentaria tiene muchísimo desarrollo y de una forma u otra es lo que vamos a ver, ¿no? Yo no me preocuparía mucho por los problemas, entre comillas, de desarrollo, ¿no? Fijándome un poco en la historia de la aplicación o de los avances tecnológicos al Parlamento, veía dos cifras que me llaman mucho la atención, ¿no? Se puede decir que en 1450 Gutenberg, aunque esto es una cosa muy debatida, inventó la imprenta. Más de 100 años después, 130 años después, el Parlamento seguía, entre comillas, dando la espalda a la imprenta. La televisión, de una forma u otra, parece que se inventó en 1925, ¿no? Hasta 1985, yo he cogido el ejemplo británico, pero podría coger muchos más, o sea, 60 años después, la televisión todavía no podía entrar en los parlamentos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, 15 años es un tiempo razonable y es normal, por decirlo de alguna manera, que estemos en una situación como la que, en mi opinión, estamos, ¿no? Con grandes avances, pero con muchas cosas que resolver, ¿no?
Entonces, en ese sentido, o sea, dos experiencias históricas para empezar con la exposición. Las nuevas tecnologías aplicadas a los parlamentos siempre han tenido problemas de adaptación y es normal que nos encontremos con muchos obstáculos en el camino y esto quizá es todavía más importante, nunca han llenado las expectativas democráticas que generaban en sus inicios, ¿no? Pero han demostrado ser esenciales porque han acabado cambiando de una forma u otra el funcionamiento de las instituciones y en concreto del Parlamento. Entonces, en el tema de las expectativas fundamentalmente, quería dedicarle un minuto, ¿no? ¿Por qué? Porque en torno a la democracia electrónica y el Parlamento, los parlamentos abiertos de una forma u otra no son más que una manifestación de esa democracia electrónica, se han generado todo tipo de expectativas y una gran indefinición, ¿no? Hay una cosa que me llama la atención, que son las dos definiciones que la misma institución, Hansard Society, daba en el año 2003 y el año 2008 de lo que es la democracia electrónica. Y cómo de una forma u otra se ve de una forma clara en estas dos definiciones una falta de acuerdo, por decirlo de alguna manera, o una reevolución del propio concepto o un reescribir el propio concepto de la democracia electrónica, ¿no? Por eso, a la hora de definir la democracia electrónica, a día de hoy o el estado actual de la situación, yo creo que es difícil ir más allá de entender la democracia electrónica como una especie de estado de ánimo, ¿no? Todo el mundo habla de la democracia electrónica, se han formado ya de una forma clara dos bandos, y hay que estar en uno o en otro, o los grandes entusiastas que predican que la democracia electrónica va a cambiar de manera radical el estado la situación de la política y de la democracia en el mundo, o aquellos que lo ven como una amenaza que acabará siendo víctima de las propias expectativas generadas. Pero yo creo que estamos ya en el momento de generar, de sentar, por decirlo de alguna manera, al menos dos conclusiones, ¿no? Las nuevas tecnologías, en mi opinión, no van a cambiar directamente las formas de gobierno, pero afectarán de manera directa a su eficiencia y a la calidad de los servicios públicos. Y, en segundo lugar, o la segunda conclusión, es que la obsesión de los tecnócratas, por decirlo de alguna manera, de los técnicos, con poner como referencia o como horizonte de la democracia electrónica la democracia de apretar un botón, acaba y ya está afectando de manera negativa a la propia democracia, ¿no? Cuando se generan demasiadas expectativas, el resultado final, en mi opinión, acaba siendo mucho peor para la propia democracia, porque se genera un desencanto en los ciudadanos que no ven cubierto las expectativas que nosotros mismos habíamos generado, que acaban provocando pues enfado, desilusión. Entonces, en ese concepto de los dos bandos y de ver en cuál estamos, realmente no voy a tomar una posición, voy a plantear ideas con esa intención, por decirlo de alguna manera, de salir de lo técnico y de tratar de ponerme de una forma u otra en el lado del ciudadano, pero no en el lado del ciudadano del tester que utilizamos habitualmente para probar si nuestras páginas web funcionan o no, sino desde el lado del ciudadano involucrado, por decirlo de alguna manera, en el proceso democrático, que acude a nuestras fuentes, que acude a las instituciones para encontrar respuestas a la crisis de la política, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en ese sentido quería hacer una advertencia previa antes de empezar a volar, ¿no? Que la perspectiva exclusivamente técnica conduce a la frustración. ¿Por qué? Porque no todo lo que es posible desde una perspectiva técnica es conveniente desde una perspectiva democrática o es posible desde una perspectiva sociológica o desde una perspectiva política. Por eso a veces cuando nos centramos exclusivamente en las posibilidades técnicas, en el desarrollo, de las posibilidades de los desarrollos, acabamos generando entre nosotros mismos una gran decepción, ¿no? Y en segundo lugar, que cuando estos cambios que tienen un enfoque puramente técnico pierden la perspectiva del lugar en el que estamos, de entender las webs de los parlamentos como una herramienta poderosa de la democracia, pueden no adaptarse al medio y pueden acabar resultando contraproducentes o produciendo los resultados contrarios a los que se pretendían, ¿no? Bien. Entonces, en ese concepto,
empiezo a hablar de los parlamentos electrónicos. O, si queréis, para empezar, empiezo hablando de los parlamentos, ¿no? De una forma u otra, yo creo que en el siglo XX hemos asistido a una evolución continua del propio concepto de la institución parlamentaria. Y eso, pues, de una forma clara, afecta al papel o afecta a la forma, a los procedimientos, a los contenidos que el Parlamento tiene que representar. Yo aquí cogía en forma de nube una serie de funciones que ya sean expertos de la Unión Europea, ya sea BAGE, o sea, distintos expertos han atribuido al Parlamento en los últimos años, ¿no? Podríamos decir que cada vez más, en mi opinión, podemos dejar de hablar del Parlamento o de la función legislativa como una función principal dentro del Parlamento, porque en gran medida se desarrollan en otras instituciones de manera real, y tenemos que empezar a afrontar el resto de las funciones que el Parlamento tiene que cumplir y que tienen que visibilizarse delante de los ciudadanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, las bases del Parlamento serían la representatividad, la transparencia, la accesibilidad, la responsabilidad y la eficacia. Bien. Frente a esto, cuando se hacen cuestionarios y cuando vamos viendo, cuando preguntamos cuáles son los problemas de la adaptación del Parlamento a la página web, siempre nos encontramos con un mapa muy parecido a este. Llevamos años, este esquema es del año 2001, llevamos años dando vueltas a lo mismo y, en mi opinión, mejorando técnicamente, pero debatiendo sobre el enfoque, debatiendo sobre cuál es realmente la función o qué es lo que realmente el Congreso, desde una perspectiva de los ciudadanos, insisto, no desde una perspectiva de funcionamiento interno, que yo creo que ha habido muchos avances, qué es lo que las webs parlamentarias pueden aportar a los ciudadanos y cuáles son los problemas con los que nos encontramos. Y como digo, llevamos más de 10 años, en mi opinión, dando vueltas a este gráfico y sin encontrar muchas respuestas, ¿no? Si tiramos de los formularios habituales, cuando aquellos que redactan los formularios responden a cuáles son los problemas habituales que los parlamentos encuentran, o sea, que las web parlamentarias se encuentran o que los parlamentos se encuentran para adaptarse a la web, siempre nos encontramos los mismos, ¿no? En primer lugar, la multiplicidad de actores. Son muchas personas las que de una forma u otra representan al Parlamento y deberían o pueden tener voz, que debería estar reflejada en las páginas web, dentro del Parlamento, actuando de una forma u otra en nombre del Parlamento. Los diputados, los grupos, las comisiones, hay una multiplicidad de actores que tienen algo que decir. La falta de familiaridad de los miembros con las tecnologías, la falta de familiaridad de los ciudadanos con los procesos legislativos y con las propias tecnologías, el exceso de información, la polarización. Son temas que de una forma u otra salen y ya han estado saliendo esta mañana. La falta de respuesta, la falta de adaptación a los sistemas electorales y que requieren un alto esfuerzo, habitualmente presupuestario y de personal, que hay ciertas circunstancias como la actual que muchas veces no te puedes permitir, ¿no? Pero yo creo que cuando se hace esta enumeración de problemas, nos olvidamos siempre de uno, que es en el que quería centrarme, que es que muchas veces, en mi opinión, los técnicos no entienden ni a los parlamentarios ni a los ciudadanos. Y que esa falta de entendimiento de los técnicos a los parlamentarios y a los ciudadanos, esa dificultad para ponerse en la cabeza del ciudadano, generan, pues, grandes disfunciones. ¿Y por qué esto no sale nunca en los formularios? Porque suelen ser los técnicos los que responden a los formularios, ¿no? Entonces, es un tema que se suele ir dejando al margen, pero que creo que es esencial. Entonces, en ese sentido, y es la parte, entre comillas, fuerte de la presentación, quería ponerme en el lugar del ciudadano y tratar de dar algunas pistas de cómo puede servir, o sea, de cómo el Parlamento debería adaptarse a la mentalidad de los ciudadanos y a las necesidades de los ciudadanos. O sea, ¿cuál es el perfil del ciudadano que podría encontrar en el Parlamento una fuente de información útil y que a día de hoy, como se ha dicho aquí también, ni la busca, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto quizá es una broma de mal gusto, pero estudiando la historia del Parlamento electrónico hay una cosa que me llama mucho la atención, que es lo que supuso la amenaza del Anthrax
para el Congreso, para la digitalización del Congreso norteamericano. La necesidad que generó la amenaza del Anthrax supuso una evolución como la que no se había producido en los 20 años anteriores en el Congreso norteamericano. Entonces, yo creo que de una forma u otra estamos en busca de ese efecto Anthrax que a lo mejor, como se apuntaba aquí, puede estar en el cloud computing, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son los grandes retos? En primer lugar, en mi opinión y en la situación política en la que estamos, creo que es la hora de las instituciones. Y en ese sentido me parece que las cámaras tienen que perder el miedo y asumir el liderazgo. O sea, creo que el gran problema, y lo adelanto ya, para que las cámaras sean capaces, para que los parlamentos sean capaces de generar información relevante para los ciudadanos, es la dificultad de dejar de ser taquígrafos para convertirse en personas con capacidad de elaborar información, de procesarla, de filtrarla. Y eso siempre supone problemas políticos. Eso siempre supone las acusaciones de que el filtrar información puede estar a favor o en contra de un partido o de otro, o que podría generarse un conflicto permanente. Pero me parece que sin este paso, sin que las instituciones asuman realmente el liderazgo de la gestión de la información parlamentaria, que dejen de ser notarios que dan fe de lo que pasó de una forma íntegra. Okay. O sea, sin esto es muy difícil que el Parlamento sea accesible a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque las webs parlamentarias en general, en gran medida, y a pesar de los esfuerzos, a día de hoy siguen siendo webs hechas única y exclusivamente para expertos o para gente altamente interesada en la política. Y de esos hay muy pocos, y esos, en mi opinión, no son el target principal de las webs parlamentarias. Entonces, en ese sentido, reasumir el papel del Parlamento desde esa perspectiva. O sea, convertirse en un punto de contacto, en referencia, en fomentar la capacidad de redistribución de información, ejercer de filtro, traducir la información, todo esto requiere adoptar decisiones que de una forma u otra pueden tener contenido político. Pero o lo hacen las instituciones o las instituciones no ofrecerán nunca información relevante para los ciudadanos de a pie. Seguirán ofreciendo información para frikis de la política, por decirlo de alguna manera, que controlan el procedimiento, que son capaces de... Me hacía gracia porque el responsable de la web del Senado decía que es muy difícil incluso navegar en la información. Pues yo decía, si es difícil para una persona que está aquí todo el día, imagínese un ciudadano normal que se enfrenta con las páginas web de los parlamentos, ¿no? En ese sentido, simplemente una serie de ideas, ¿no? Como decía antes, y en 4 puntos fundamentales: la personalización, el diálogo, el contenido y los tiempos. En primer lugar, la personalización, en la línea que decía. Yo creo que seguimos haciendo webs para expertos, para nosotros mismos, y las testeamos internamente, cosa que pasa con frecuencia. Testeamos las webs entre los parlamentarios, en lugar de testearlas con la gente, para que nos diga qué pueden hacer y qué no pueden hacer, ¿no? En sentido, información, accesibilidad, test de usuarios, el recibir la respuesta de los usuarios. Bien, segundo punto, diálogo. Me parece que las instituciones son un buen lugar para el diálogo, frente al eco mediático que se genera fuera de las instituciones. Entonces, en ese sentido, yo creo que los parlamentos no pueden limitarse a poner el terreno de juego para que la gente juegue. Tiene que orientar ese diálogo, iniciarlo, facilitarlo, ofrecer información para que ese diálogo sea un diálogo realmente rico y democrático. Ofrecer no solo el campo de juego, los medios técnicos, sino la información relevante y suficiente para que ese diálogo tenga riqueza democrática y sirva para mejorar la democracia, asegurando la cualidad, seleccionando las propuestas, bien. En segundo lugar, la información, y ya acabo, insistiendo mucho en lo que decía, ¿no? La institucionalización. El Parlamento las instituciones o asumen mayor protagonismo y se atreven a trabajar de una forma más profunda la información, o sea, a poder tocar la información y adaptarla a las necesidades de los ciudadanos, o me parece que el recorrido es muy breve, ¿no? Y en la misma línea del contenido de la descentralización de la que aquí se hablaba, ¿no? El ser capaz de dar voz a todos esos actores y darles voz libremente. Por ejemplo, dejar de las páginas web de los grupos políticos en el Congreso. Yo decía el otro día, creo que no pueden ser meros links, sino que deben ser espacios albergados en el seno de las webs de las cámaras donde puedan desarrollar su trabajo de una forma clara. Bien. Bueno, la presentación está colgada en Internet y cualquier cosa y cualquier otra cosa, todo el contenido está ahí, ¿no? Simplemente las conclusiones.
que van en esta línea, ¿no? O sea, ser capaz de practicar una mejor comunicación con el público. Seleccionar información, filtrarla para evitar la sobreinformación, no limitarse a tener webs en la que esté toda la información disponible y donde la vayamos acumulando. Eso para el ciudadano no es suficiente, no genera atracción y, por tanto, no conseguimos que llegue la información. Ser capaces de ofrecer contexto de la información que proporcionamos para evitar la infantilización de la política, ¿no? Me parece que ahí las instituciones tienen un gran papel que jugar. Esa política de tú más o de argumentos ridículos, las instituciones creo que pueden estar por encima para dar esa posibilidad. Fomentar el diálogo y fomentar la colaboración con la sociedad a través de grupos de trabajo reales, volviendo a lo mismo, no solo ofrecer el campo de juego, sino convertirse en proactivos realmente para que sea posible la colaboración cierta de las instituciones con los ciudadanos y con los grupos sociales, pero hacerlo de una manera que tenga relación con la realidad. Se hablaba antes, por ejemplo, de las webs para niños, que están muy de moda últimamente. Las webs para niños no sirven para nada si no tienen una segunda parte en la vida real, si no incorporan de una forma real a los niños al proceso, al conocimiento del Parlamento, si no se les permite la visita. O sea, no sirve hacer acciones que queden únicamente en el mundo online. La web parlamentaria tiene que estar dirigida siempre al mundo real y eso, en el punto de la cooperación y la participación política, me parece que es esencial. Bien. Acabo aquí. Simplemente, como conclusión, que las bases de las webs parlamentarias siguen siendo las mismas que eran hace 15 años, una clara visión a largo plazo, una estrategia también a largo plazo y contar con los recursos. Y sobre todo, que no son las herramientas o que no son solo las herramientas. Es pensar realmente quién está detrás o quién es nuestro público o quién es nuestro cliente. Pensar realmente que nuestro público son los ciudadanos y que tenemos que conseguir que las webs parlamentarias sean realmente un instrumento útil para reforzar la democracia, para que la gente se pueda sentir orgullosa, se sienta escuchada, sienta que sus preguntas en genérico, no solo las que hacen a través de un correo electrónico, son respondidas por el Parlamento y que, en el último término, eso requiere que no nos olvidemos nunca que hay alguien al otro lado, ¿no? Pues nada más, muchas gracias. Thank you very much, Professor Rubio. I apologize to be so strict. If there is one question, please ask a question to Professor Rubio. Now it works. Okay. Thank you for your presentation. I really appreciate your vision, your proposals, especially that rethink the Parliament to be in the future a sort of hub of information and gathering information between parliamentarians and citizens. That's very impressive. I agree with this. Just a question, not only about the resources to do that, but also about skills that in the Parliament, new skills that we need to do that. What do you think about that? We need other professionals that maybe we don't have in our parliaments. What do you think about that? O sea, yo creo que, perdón por responder en castellano, pero creo que es un elemento esencial. O sea, por decirlo de alguna manera, estamos trabajando con material altamente sensible. Igual que los médicos que trabajan con células madre o las personas que trabajan en una central nuclear tienen una formación y una serie de procedimientos muy altos porque saben que el material con el que trabajan es sensible. El material con el que se trabaja en los parlamentos es altamente sensible porque lo que está en juego es la democracia. En ese sentido, esto afecta de forma directa al perfil de las personas que tienen que gestionarlo, que no tienen que ponerse bata como en los ejemplos anteriores, pero tienen que tener esa capacidad de sintetizar información, de ponerse en el lugar del ciudadano y al final, en último término, separarse de una forma clara los equipos de contenidos de los equipos técnicos.
O sea, las dificultades reales de gestionar una página web, en mi opinión, y de este gestor de contenidos, de los que nos hablaban en el Senado, por ejemplo, trabajar o alimentar un gestor de contenidos puede tener una dificultad relativísima, entre comillas, que se aprende, por decirlo de alguna manera, en una mañana o en una tarde. Pero lo otro, el ser capaz de traducir la información parlamentaria al lenguaje de los ciudadanos, de filtrar y decidir qué información es realmente relevante y qué partes de esa información pueden ser útiles para mejorar el conocimiento de la política de los ciudadanos, requiere, yo creo, una formación específica. Y ahí es donde hay mucho que avanzar, ¿no? O sea, hay que dejar de pensar simplemente, si queremos, en periodistas, para pensar en gente que conozca realmente nuestro sistema democrático y que sea capaz de entender o de pensar en hacia dónde va la democracia, porque eso es lo que está en juego cuando jugamos con las maquinitas y alimentamos la página web. Lo que está en juego es la imagen que los ciudadanos tienen de nuestro sistema político en gran medida. Por tanto, insisto en la sensibilidad del material. Thank you very much. Mauro, your name, please. I haven't presented myself. I'm Mauro Fioroni. I'm the head of the ICT department in the Italian Senate. Thank you. Thank you. Thank you, Professor Rubio.